Hola, somos María Camila Gómez Mantilla. y Pinzón y esto es Terapia en Voz Alta. Hola, bienvenidos a el episodio número 9 de nuestro podcast Terapia en Voz Alta. Hoy vamos a hablar sobre el reto de buscar nuestro primer empleo. Ligados a nuestro episodio número 6, por si no se lo han visto, pueden ir a verlo para luego continuar con este, donde hablamos de estrés laboral. Decidimos hacer una continuación para tocar estos retos que acarrea arrancar después de tener como una graduación o de terminar un pregrado o un posgrado, lo que es arrancar en esta búsqueda de un trabajo, sobre todo en países como Colombia, donde es tan difícil a veces encontrar Las un empleo. expectativas. Totalmente, donde sea un empleo digno, donde sea un empleo buen pago y sobre todo ligado a toda la inversión que acarrea un pregrado y un posgrado, ¿no? Creo que el terminar una carrera profesional, los últimos meses más que todo, es apenas natural sentir como ese estado de ansiedad, de angustia y de muchísimo miedo, ¿no? Estamos hablando de que acarrea un cambio, ¿no? Y como nosotros lo hablamos en nuestro segundo episodio, que es el tema de las crisis. Todo lo que implique romper esa línea constante o esa línea continua evoca una crisis. Efectivamente, la universidad lo evocó en su momento, pero ya estamos acá adaptándonos a buscar todo lo que es el trámite de una entrevista de trabajo, aprender a hacer nuestra hoja de vida, cómo hacer la socialización con mis primeros compañeros, el vínculo que voy a tener con mi jefe, bueno, todo esto que nunca nos cuentan. A nosotros nos preparan mucho para ejercer dentro de la parte teórica, que acá también quiero que luego que podamos profundizar el hecho de que hay muchas carreras que son muy teóricas y casi que hasta el último semestre es que uno tiene la viabilidad de poder colocar en práctica lo aprendido, ¿no? Entonces, todos los retos que uno asume, que nunca nos cuentan en la universidad, que era lo que venía diciendo, pero nunca nos preparan para esas habilidades casi que blandas a la hora de adaptarnos a nuestro primer empleo. Y sobre todo para nosotras, que es como algo que queremos iniciar el episodio del día de hoy contándoles, el reto que fue para nosotras empezar. Cami empezó 6 meses antes la vida laboral que yo, o un año si no estoy mal. Cuando nos conocimos tú ya llevabas un año de egresada y yo estaba recién egresada. Cuando yo egreso fue 2019 y se mete la pandemia, que ahí fue cuando nos conocimos. Todo fatal. Cami Sí. Se quedó sin trabajo, obviamente, Sí, claro. como muchas personas en este país y en el mundo también. No, y la búsqueda fue... Y la búsqueda fue exhaustiva. Yo recuerdo sentirme súper, hiper, mega frustrada de decir, no tengo trabajo, busco ofertas. Y eso que ahí fue como el inicio, ¿no? O sea, en pandemia salían muy pocas ofertas, pero recuerdo que era 5 años de experiencia y pagan un mínimo. Claro. Yo decía, pucha, yo no estoy preparada para esta vida laboral. Como que yo tenía muchas expectativas, muchos sueños, muchos planes, como muchas personas que terminan su pregrado y se quieren salir a comer el mundo después de sus prácticas y dicen, yo quiero más, ¿cierto? ¿Y qué pasó en este entonces? Que para nosotras no existía en ese entonces la herramienta de ChatGPT, que ahora es una herramienta, como decía Cami ahorita, que para preparar la hoja de vida, para prepararnos para posibles preguntas en una entrevista laboral, todos los retos, ¿no? No, es que incluso, bueno, yo remonto mi primera experiencia de trabajo, no en mi trabajo formal, sino en las prácticas, ¿sí? Porque aunque me acuerdo tanto que mi primer sitio de práctica, la psicóloga me dijo como, yo voy a hacerte cuenta que acá tú eres la profesional, obviamente sé que te voy a tener que supervisar y demás, claro, pero tú vas a tener contacto, era en un colegio, tú vas a tener contacto con los padres de familia, tú vas a tener contacto con los alumnos, con los profesores, o sea, tú vas a hacer todo como si tú estuvieras vinculada a la institución. No, a mí me daban muchísimos nervios porque era la escuela de padres y yo decía, no, jamás, nunca había hecho esto. Tenía muy bien la teoría, sabía lo que iba a hablar, pero no sabía cómo expresarme hacia ellos y me acuerdo que a mí me daba muchísima ansiedad tener que pedirle un favor o una sugerencia o aclarar algo a mi jefe directa. Yo decía, no, ¿cómo le toco hasta eso? O sea, ¿cómo le toco la puerta? ¿Será que ingreso? Digo, permiso. Esto nunca me lo contaron a un punto en el que a mi profesor de prácticas, al supervisor, yo siempre le decía. Y él me decía, Cami, no, es tu jefe directa, cuéntale a tu jefe directa. Y yo le decía, pero es que, ¿cómo le hablo? Y él, no, pues, preséntate, hola doctora, ¿qué pasó? Necesito tal cosa. Habilidades y todo sociales. eso yo decía, Dios mío santo, esto no lo quiero trabajar en un cubículo donde nadie me mira, donde no tenga contacto con la gente. Y luego el trato con los pacientes y demás, al inicio me daba muchísima ansiedad, porque
tenía muy bien toda la teoría y eso lo conté en el primer episodio de la primera vez que la paciente lloró y yo ¿Y por decía, qué decidimos ser psicólogas? ay, mierda, o sea, esto, sé todo el tema de la validación, pero cómo se pone en práctica acá, ¿no? Entonces, para mí mi primer empleo siempre lo voy a remontar a ese reto en las prácticas, todo lo que significó el tener que adaptarme y estar muy inmersa en un entorno multidisciplinario, porque independientemente de ello estaba con profesores, como era un colegio tipo IPS, con fonoaudiólogos, con terapia Sí, sí, sí. ocupacional, tener que hacer informes, para mí eso era demasiado complicado. Y ya luego, más adelante, el tema de prepararnos para una entrevista de trabajo, no tenía ni la más remota idea de qué se preguntaba, ni qué Claro. responder. Y porque yo siempre he dicho que existen excelentes universidades, pero no nos enseñan cómo desenvolvernos a la hora de tener un reto laboral, porque si bien, como tú decías, hay una teoría que sustenta todo lo que uno está aplicando, esta habilidad humana de comunicarte con el otro que lo necesitas para cualquier trabajo, a menos que tú tengas un trabajo remoto No tipo lo ingeniería de dicen. sistemas, digamos, eso no nos lo enseñan. No. Entonces, ¿qué sucede acá en este reto? Y yo siempre digo, Pasos Gigantes nació como una necesidad Sí, total. de que Cami y yo nos sentamos y dijimos, no sabemos qué hacer, Sí, ¿sí? queremos ejercer, era lo único que teníamos claro. Ese era como el reto de nosotras y me acuerdo muy bien que nunca se me va a olvidar sentarnos en esas sillas Rimax y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿Qué total. queremos? Entonces, Ujú. como que eran ideas tan grandes que recuerdo mucho que yo te pregunté, ¿cuál va a ser nuestro nicho de mercado? Yo Sí, dije, tenemos claro. que saber a quién queremos impactar. Yo sin tener ni idea, Cami ya tiene un auge, perdón, como una idea de lo que es emprender porque su familia es emprendedora, pero en mi Ujú, casa siempre como se dieron cuenta en el episodio de estrés laboral, mi familia siempre ha sido trabajadora de empresas, sí, ha sido ujú, empleada. Entonces, como que yo decir por dónde empezamos, cómo empezamos, yo tenía algunos pacientes que había conseguido por Instagram, ujú. ahí Instagram como que fue mi primera red social donde me pudo dar como esos pinitos en lo que es la atención ahorita que brindamos ya más formalmente. Y yo recuerdo como ese reto de decir, bueno, Cami, arranquemos porque si no, nos vamos a quedar las dos Claro. quietas, ¿no? No, y que yo ya venía de casi 7 meses de pasar hojas de vida, Sí. mirar ofertas de trabajo, bastante desconcertante las funciones versus el salario. Mm. Y todo eso me hacía cuestionar bueno, ¿será que ejerzo o no ejerzo? Que en algún punto también pasa, ¿no? Y creo que en un momento hasta llegué a cuestionar la carrera ¿Escogido? que había elegido. Claro, yo decía como, no voy a decir rango salarial de los que ofrecían, pero Mm. era Muy bastante, poco digno sí, para muy el poco digno esfuerzo. para todo lo que había pasado. Y yo decía, yo hubiese estudiado mejor una administración de empresas, hubiese elegido otra ingeniería, hubiese elegido tal cosa, porque el hecho de mandar hojas de vida y saber que no pasaba el filtro o solo me quedaba en tu empresa está mirando la hoja de vida o ha sido preseleccionada o tener entrevistas de trabajo y que no llamen es como, uy, no, ¿en qué momento, qué dije, que estuvo mal? Mira que me estaba acordando precisamente que cuando yo fui a hacer mis prácticas en mi universidad nos daban la opción de que una era obligatoriamente clínica y la segunda era en el área que quisiéramos. Yo, en aras de tener como un sueldo, un salario, yo ya me quería meter en el modo laboral, yo me postulé a empresas para hacer mis prácticas en el área organizacional, que es el psicólogo que se dedica a todo lo que es selección de Ujú. personal, recursos humanos, talento humano en una empresa. Y me acuerdo que me rechazaron como de tres. Y en ese momento mi papá me dice, pero si la están rechazando, el problema es usted. Y No, yo, y yo me acuerdo que ahí yo sentí ansiedad. Yo dije, ¿qué futuro laboral me espera a mí? sí. Y claro, vuelvo a lo mismo, era una dinámica de pensamiento de que toda la vida en mi casa han sido empleados. Ujú. Entonces, claro, cuando yo llego y digo, no me contrataron de practicante, que al final por el No me universo en su espera infinita nada. abundancia, no, yo terminé teniendo un lugar de prácticas increíble que fue una institución del Estado, Bueno. donde fue donde decidí cuál era el área en la que me gustaría hacer un posgrado, que fue la maestría que hice en psicología jurídica. Y en esa maestría fue que yo dije, me encanta tanto lo jurídico, pero no lo quiero ejercer, porque me di cuenta que era un ámbito muy estresante, que era un Sí. ámbito de demasiada presión, que es uno de los errores que nosotras después llegamos a cometer, que ya vamos a hablar de eso. Ujú. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, todo pasa por algo.
y muy seguramente yo siempre lo digo y lo mantengo, yo creo que yo soy una pésima empleada, pero una excelente emprendedora. Sí, claro. Porque me gusta que seamos nosotras las que decidamos nuestros tiempos, nuestros ritmos, y eso es algo que yo le digo a todo el mundo, que tú Ujú. emprendas es gratis, o sea, tú puedes empezar con la idea y eso no le estás pagando nada a nadie, pero como hay tantas personas como yo en su momento que están acostumbradas a decir, tengo que arrancar porque alguien me diga lo que tengo que hacer, que estamos acostumbrados a tener un Ujú. policía encima, y yo digo, no tiene que ser así, empieza tú, que esa constancia con el tiempo te va a consolidar en lo que hoy en día para nosotras ya se llama pasos gigantes, que ya es algo mucho más consolidado y que todavía queda muchísimo tiempo por delante para seguir creciendo y evolucionando. Pero ahí Ujú. viene este segundo tema que quiero que toquemos y fue los errores garrafales que cometimos cuando empezamos ya a decir, listo, nos estamos encaminando en algo que es un trabajo informal, porque ahí todavía pasos era un pacientico, Sí, un no era trabajito, rentable, podríamos decirlo. exacto, y lo que decía Julie en el episodio de las redes sociales, que ella Ujú. cambió su perspectiva cuando ella dejó de ver su emprendimiento y lo empezó a ver como una empresa. Sí, cuando nosotros empezamos con pasos, a mí, no sé si a ti te pasó, pero yo no lo consideraba como un trabajo. O sea, yo todavía tenía a pasos, teníamos pacientes, teníamos una página que a trancas y a muchas le metíamos tiempo, pero la mayoría de mi tiempo estaba centrado en buscar ofertas de trabajo, ¿no? Y aquí hay una historia de Cami cuando llevábamos como un año, no, ya llevamos un año, no, llevamos menos, como 6 meses de pasos. Y Cami me dice, Cami, me salió un trabajo. Y me salió un trabajo en Barranca Bermeja. Y yo no sé si irme. Yo le dije, pues Cami, si tú consideras que puedes hacer las dos cosas, o sea, yo nunca di por entendido en mi cabeza que Cami se iba a salir de pasos, claro está. Lo cual iba a pasar. Lo cual iba a pasar. Y ahí fue cuando Cami dijo, no, Cami, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar en pasos, yo le tengo fe a pasos. Yo, No, pero eso fue aquí hablando, eso fue a mi papá. Mi papá me dio una gracias, frase, don Wilson. mi papá dio una frase, mi papá, como Cami dice, mi familia es emprendedora, tienen 2 negocios, y mi papá me dijo, bueno, mamita, el puesto era un puesto de ¿Como de coordinadora de un coordinadora, colegio? ¿Algo así? no, de una EPS, Ah, sí, 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 me era acuerdo. la coordinadora de una EPS, el salario no era muy bueno otra vez, que eso era lo frustrante, yo me tenía que desplazar, tenía que irme a vivir a otro lugar, el dinero prácticamente, o sea, yo Se iba a perdía ganar en lo que para vivías. vivir en Ajá. Barranca, no iba a hacer más nada. Esto, me acuerdo que mi papá se me sentó y me dijo como, bueno, Camila, la decisión que usted tome es la decisión que yo apruebo, pero no por ir a coleccionar monedas, usted pierda los millones que puede llegar a tener con su propia empresa. Ay, me encanta. Entonces me dijo, sea la decisión que usted tome, la voy a aceptar, pero Apoyar. tenga pendiente eso. Y yo dije como, ¿será? Ah, bueno, y algo que es muy importante, cuando me reciben en la entrevista de trabajo, la primera pregunta que me hacen es, ¿usted qué tan buena es trabajando a presión? Y yo dije, uff, me dijo, sí, es que tú vas a entrar a coordinadora de una EPS donde yo necesito que tú hagas consulta externa, PIP, estés en trabajo multidisciplinario, esto es compromiso con la EPS. Y yo decía como, bueno, sí, yo soy comprometida, pero ¿qué es trabajo bajo presión? Me dijo, a lo que sea, tienes que estar disponible. No. Pues obvio ahí Huye. desde la necesidad, claro, yo dije, no, cuenten conmigo para lo que quieran, pero me acuerdo que en ese momento mi papá me dice esa frase y yo quedé como con ese clic de, pues, ¿qué tanto estoy dispuesta a sacrificar también mi entorno, mi familia, mis amigos y demás, por el hecho de decir, estoy trabajando Tengo estabilidad. tengo una estabilidad, entre comillas, que hablándolo acá no es estabilidad, o sea, prácticamente yo estaba ganando dinero para subsistir, ¿no? Claro, y yo recuerdo muy bien que, o sea, la verdad, a nosotras nos ha ido muy bien con pasos porque desde el día uno han habido personas que yo tengo todavía en mi cabeza que creyeron en nosotras. O Sí. sea, y esto ahorita es lo que les digo a las personas del Club del Libro, que ya vamos a terminar nuestra primera temporada. Para cuando se publique este episodio ya vamos a estar empezando la segunda temporada. Ujú. Y yo les digo, yo estoy infinitamente agradecida con las personas con las que contamos, que son casi 20 personas tenemos en el club. Y yo les digo, Ujú. porque ustedes están creyendo en algo que A ciegas, sí, literalmente claro. no sabían si iba a funcionar, ni nosotras sabíamos si iba a funcionar. Y ha sido ese reto, y yo pienso nuevamente hace 5 años, en el 2020, ese primer paciente que me dio la oportunidad, que yo le dije a ese primer paciente, una mujer, y le dije, mira, yo soy recién egresada, yo no soy especialista,
yo no tengo mucha experticia en esta área porque vas a ser, no le dije que mi primera paciente, pero vas a ser de las primeras personas que estoy Claro. atendiendo. Y ella me dijo, no pasa nada, Cami. Y uno nunca olvida eso. Uno nunca olvida esas personas que le dan la mano a uno en ese sentido. Yo percibo que uno de los primeros errores sería la poca confianza en En nosotras. nosotras mismas, totalmente. Ujú. Claro, porque digamos que ya viéndolo hacia acá, pues uno por algún lado tiene que empezar. Y yo le digo mucho a mis pacientes que son psicólogos, que están empezando y me dicen, Cami, es que yo me pongo nerviosa, yo me muevo mucho, yo me pongo ansiosa. Yo les digo, mira, empieza, que te vas a equivocar. Yo me he equivocado muchas veces. Sí, claro. Favorablemente, no garrafalmente, pero sí uno se equivoca, uno dice, lo pude haber hecho mejor. Y de eso se trata, cuando uno va mejorando y cuando uno ya empieza a encontrar esa trayectoria y ese camino, uno dice, pues pucha, ya no es tanto que lo esté haciendo mal, sino que sé que puedo siempre ver esto como una oportunidad de mejora. Ajá, muy bien. Una vez me pasó en la especialidad, una profesora que admiraba muchísimo, yo le pregunté que si ella actualmente tenía casos donde ella quedara en blanco. Y ella dijo, sí, todo el tiempo. Y la manera en cómo respondió, yo pensé dentro de mi cabeza era como, no, nunca, ya todo me lo sé porque ella era postdoctorado. Entonces yo dije, no, pues la vieja que le va a quedar grande, no le va a quedar grande nada. Y la vieja dijo, no, todo el tiempo, me dijo, uno no sabe con qué le va a llegar el paciente. O sea, tú puedes que tengas toda la sesión muy bien estructurada, formada, y el paciente llega y te tumbó eso y tú quedaste en cero. Me dijo, todo el tiempo estoy en constante aprendizaje, por eso todo el tiempo me voy a equivocar, voy a cometer errores que, como tú acabas de decir, la idea es que no sean errores garrafales, Garrafales, claro. pero me voy a equivocar. Y esto es algo que yo aprendí en mi panorama laboral. Cuando yo empecé mi primer trabajo, yo me sobreesforzaba demasiado por no equivocarme, o sea, por no titubear, por siempre verme segura, por demostrar seguridad, o sea, a la larga me quité la idea de que era mi primer trabajo, en donde estaba aprendiendo y las personas que me recibieron me lo dijeron, como mira esto como una escuela donde estaba con una población que nunca pensé que iba a tomar una población bastante desafiante. Y el hecho de creerme que nunca podía equivocarme me hizo estar completamente insegura y ansiosa constantemente en mi trabajo. Yo no dormía. O sea, yo llegaba y lloraba, para mí era un martirio todo el tiempo. Entonces creo que hoy en día el darme cuenta que, aunque tengo mucha más experiencia y cuento con el posgrado, hoy en día yo digo, listo, es válido que me equivoque y puede llegar a pasar y no se va a acabar el mundo. Eso es algo que yo digo a menudo en terapia y lo pienso y lo aplico a mi vida actualmente. Y es que la persona que sabe tomar decisiones no es la que no se equivoca, Ujú. sino la que es congruente con sus decisiones, precisamente. Si yo pensé y sentí que la decisión que iba a tomar era la idónea y la tomé y me equivoqué, el error no está en mí, está Ujú. en las contingencias de la vida. Y de Claro. eso se trata, de que siempre nos vamos a equivocar, pero si yo veo esa equivocación como un aprendizaje, ya deja de ser un error que me genera culpa y se convierte en una responsabilidad. Total. ¿Qué sucede ahí? Yo me estaba me estaba remontando a que durante el crecimiento de pasos, porque nosotras siempre tuvimos dudas, ya hoy digo, y hay pacientes que hoy me preguntan, Cami, ¿tú tienes dudas no sé, a veces dudas con algún paciente o crees que hay pacientes Claro. más difíciles? Total, hay pacientes que son retos, pero no por el tema que se toque, sino por lo que acarree como responsabilidad de nuestro proceso psicoterapéutico el poder ayudarle a esa persona, porque Claro. no todo el mundo que viene a terapia quiere ser ayudado y eso es importante. No todo el mundo que viene a terapia quiere que uno le responda algo, a veces solo quieren ser escuchados. Entonces estaba recordando cuando estábamos iniciando y Cami pasó ese drama de que se iba a ir a un trabajo y no lo tomó, me salió a mí una oportunidad laboral, ¿te Ah, acuerdas? sí, sí, sí. Esto fue en el 2021, 2022, donde me contrataron, pero por una prestación de servicios. O sea, yo podía trabajar y seguir en mi trabajo como pasos. Entonces yo iba medio tiempo a la oficina y medio tiempo a atender pacientes. Ujú. Yo puedo decir hoy que fue el año más tétrico de mi vida, porque fue un No, año claro. de muchísima ansiedad, estrés. Tenía una jefe, pues una supervisora de contrato súper, hiper, mega tóxica. Entonces fue un evento canónico en mi vida donde yo literalmente lloraba para ir a trabajar. O sea, yo me levantaba y yo hacía autoafirmaciones, yo entraba y yo decía, tengo que ser capaz, soy fuerte, nada de lo que me digan me va a perturbar, nada va a acabar con mi paz. Y cuando yo hablo con mi psicóloga, ella me dice, pero Camila, si te hace tanto ruido ese trabajo, ¿por qué sigues trabajando allá? Y yo decía, pues sí, ¿no? Y lo hablé con Cami y le dije, Cami, ¿tú qué piensas? Yo ya llevaba un año trabajando.
y le dije, Cami, ¿tú qué piensas de que yo renuncie a mi trabajo y me dedique full time a Pasos? Porque obviamente no es que yo haya dejado de atender pacientes, pero sí dejábamos de generar contenido, dejábamos de Sí, tener claro, espacios como esto. estaba En muy pausa, quieta, estaba, la página estaba en pausa. en pausa, sí, o sea, publicábamos lo que íbamos a publicar. Y ahí fue cuando todo como el proceso de Pasos Gigantes cambió. Claro, porque Cami y yo ya vivíamos de Pasos, ¿no? Yo ya estaba Sí, viviendo de Pasos, pero de nuevo, yo estaba con la búsqueda de trabajo. O sea, ahí Pasos era tiempo, era mitad de tiempo, ¿no? totalmente. Nunca fue pensado en algo que fuera full time, o sea, nunca fue pensado en algo que fuese tiempo completo. O no le Y teníamos la cuando, es suficientemente que la fe, digo confianza, yo. ¿no? Otra Sí, vez vuelvo y yo sí, y digo, no, y incluso hoy en día, cuando el último día del mes, ¿no? Siempre decimos, Pasos nunca deja de de sorprendernos. sorprendernos. Siempre es la misma frase, Pasos nunca Sí, deja de sorprendernos, porque todo el tiempo Pasos ha ido en crecimiento, ¿no? O sea, la credibilidad de la gente, estamos intentando innovar, estamos con un equipo de personas, o sea, como que todo el tiempo estamos creyendo más en esto. claro. Entonces, cuando tú me dijiste, me voy a dedicar a esto, al tiempo completo, ahí fue cuando yo dije, mierda, o sea, esto se puso más serio de lo que yo pensaba y fue obligarme a mí misma a renunciar a la idea de no seguir buscando trabajo. Incluso me tocó hasta desactivar portales de empleos, Uy, archivar. sí, en correo Uy, no, electrónico todo me el llegaban todos tiempo, los porque todo días. el tiempo salía como nueva oferta de trabajo, nueva oferta de Necesitan trabajo. tu perfil urgente. Uy, no, y todo eso generaba mucha ansiedad, pero cuando tú lo dijiste, yo dije, bueno, ya, así como Cami va a creer en esto, yo me voy a permitir creer en esto, ¿no? Entonces, cuando nos dedicamos tiempo completo fue que esto empezó a tomar cada vez más forma. Y algo también como una infidencia acá, yo digo que hasta el año pasado, 2024, o sea, hasta el año pasado, increíble, ¿Qué? fue que yo me di cuenta de lo buenas que éramos. O sea, fue hasta el 2024, que ya llevamos 4 años de Pasos Gigantes, que yo dije, oiga, nosotras hacemos bien esto. Porque uno Como hace que la, nos va bien. ¿por qué? Porque a mí me costaba mucho sentirme inteligente, me costaba mucho sentir que de verdad yo era esa persona que llenaba el puesto de psicóloga de tantas personas, porque ya el año pasado yo creo que yo ya cumplí más de 100 pacientes atendidos. O sea, ya hace rato pasamos esa línea y yo decía, ¿por qué estas personas confían en mí? En esos momentos de introspección, uno con uno mismo, que uno dice, pucha, ¿será que sí soy Y tan nos bueno como creo? recomiendan. Eso era, o sea, yo decía, porque yo hacía la comparativa con nuestros otros colegas y yo veía que no tenían agenda llena, o sea, hoy los pacientes a mí me dicen, Cami, es que tú siempre estás llena, y yo digo, pues favorablemente, pero luego yo decía, ¿será que no es la realidad de muchos? O sea, esa duda para mí, que es algo que yo le diría a esa Camila que empezó, yo digo, me habría ahorrado muchos malos ratos, me habría ahorrado ese año de ese trabajo tóxico si yo desde un inicio hubiera creído en mí, María Camila Gómez Pinzón, de la forma en la que hoy creo en mí, que Claro, yo digo, como pez en el agua, o sea, yo digo, no me dejo de preparar, pero llega un claro, claro. paciente y de antemano yo sé que yo le voy a brindar el mejor proceso que yo le pueda brindar, porque sé que habrán otros profesionales que se especializan en otros tipos de áreas. Y creo que ese también es otro reto, ¿no? Ponernos la línea de hasta dónde no vamos, Es ¿sí? correcto. Mm. Y perderle el miedo a decirle al paciente, y eso me ha pasado mucho, en el que yo le cuento al paciente, no, de pronto necesitas otro profesional con mayor experticia en clínica, con mayor elaboración, más preparado, te recomiendo a tal, ¿sí? Mm. Porque creo que algo que también he aprendido con todo este campo laboral es a ver esta profesión con mucho respeto y no ver al paciente como un ensayo o Objeto, prueba y error, no, ¿no? jamás. Porque con la salud uno nunca debe jugar. Así es. Entonces, cuando eso pasa, prefiero tener la incomodidad, o sea, pasar por la incomodidad de decir, esto no lo sé. Y como esto no lo sé, no te puedo atender, pero te puedo recomendar a esta persona, que casi siempre recomiendo a un docente mío de la universidad. Entonces digo, acá sí es, ¿sí? Y él ya entrará a dictaminar, que creo que eso es otro. A nosotros, en mi carrera, nunca me enseñaron en el pregrado, pero en la profesional, en el posgrado sí, de saber hasta dónde tú no vas. Dijo, porque por más de Medir que, tus sí, límites. claro, ellos decían, por más de que ustedes sean especialistas en clínica, no significa que a todo puedan llegar a atender. Me dijo, tienen que saber identificar qué tipo de patologías pueden llegar a abordar, qué tipo de problemas pueden llegar a abordar, qué tipo de pacientes no. Incluso me decían, préstale mucho cuidado a la religión, porque hay muchos pacientes que
desde la religión pues entran a abordarse mucho, si a ustedes les incomodan, les molesta, de pronto ese tampoco no es su tipo de paciente, entonces siempre nos dijeron hasta dónde no, ¿sí? Y también nosotras nos hemos ido desenvolviendo mucho más en cuanto a no solo el tipo de caso que viene, sino también el tipo de persona. Por ejemplo, ya con Cami nosotras ya sabemos que las dos disfrutamos atender parejas. De pronto Cami no se desenvuelve igual de cómoda con adulto mayor como yo, y yo no me desenvuelvo igual de cómoda con niños como Cami. Entonces ya siempre como que cada vez que llega un paciente las dos sabemos, bueno, esta persona yo creo que sería más idóneo que lo veas tú, Cami, o es más idóneo que lo vea yo. Y eso es algo que uno se va dando cuenta en la marcha. Y precisamente quería retomar este tema que toqué ahorita del qué le dirías a esa Camila de hace 5 años. Hoy ya, que ya en agosto cumplimos 5 años de este hijo nuestro que tenemos, de este matrimonio, ¿qué le dirías a la Camila que empezó este sueño, que cometió aciertos y desaciertos? ¿Qué crees que le habrías ahorrado si hoy le dijeras esto que le vas a decir? ¿Qué le diría? Uno le diría que aprenda a lidiar con la incertidumbre, ¿no? Es algo Bien. que es necesario y por más de que quieras ir delante de él, nunca vas a poder lograrlo. 2, creo que de los errores que acabamos de decir, ¿no? Confianza en sí mismo, y confianza no significa tener la certeza de que todo el tiempo lo vas a hacer bien. O sea, darme la oportunidad de equivocarme es también un crecimiento y una oportunidad, como tú acabas de decir. Y ser mucho más flexible. Yo soy una persona demasiado estructurada. Entonces, el salirme un poco de equivocarme, de mirar eso como una oportunidad, lo veo como parte de flexibilidad. Porque, de nuevo, para mí, yo soy muy absolutista, o sea, soy muy polo opuesto. Las cosas están bien o están mal, o tú sabes o no sabes. Blanco Entonces, negro. sí, total. Entonces, el ser mucho más flexible conmigo me ha permitido creer mucho más en esta historia que estamos tomando. Perfecto. ¿Yo qué le recomendaría a la Camila de hace 5 años, a las Camilas, porque aquí también voy a meter a Cami? No apresurarnos tanto, no aceptar ofertas u opciones mediocres, porque en su momento también lo hicimos. Uy, También sí, 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 cedimos sí, 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 sí. a cosas que La nosotros decíamos, desesperación. Cami, pues sí, a la desesperación, La desde la desesperación. desesperación, no, por favor, no tomar decisiones permanentes sobre emociones temporales. Ajá. No tolerar malos tratos. ¿Sí? Total. Malos Y de tratos pacientes. de Incluso. pacientes, de familiares de pacientes, no ser, la palabra de hoy en día, no ser migajeras con nuestro trabajo, que es trabajar un domingo, trabajar un festivo, como sacrificar nuestra paz mental en aras de creer que eso nos va a hacer mejores profesionales. Sí, total. Y por último, confiar más en nosotras. Es que creo que Comunicarnos eso sería más, ¿sabes? Ahorita que estoy haciendo un deporte que es de parejas, es donde más me doy cuenta de que de verdad si uno no se comunica con la persona que tiene al lado, No, nada. no vamos para ningún lado. Y para mí Cami es un lugar seguro. O sea, para mí Cami es como ese sostén de decir, si lo hablo con ella, ya estoy tranquila y yo sé que yo soy lo mismo para ti. Y yo digo, si también es un tip para las personas que están viendo este episodio el día de hoy, que quizás se encuentran en el punto donde hace 5, 4, 3 años nos encontrábamos nosotras, ten presente que si te da miedo, hay otra persona que también con miedo lo está haciendo. Entonces, o únete a esa persona o haz lo que esa persona también está haciendo e inspírate de ella. Porque nosotras hemos agarrado inspiración de muchas personas y favorablemente creo que a día de hoy también somos inspiración para muchas otras. Sí. Que eso a mí me enorgullece muchísimo. Que a veces somos con un Cami, referente en muchas personas. ¿qué días precisamente pasó algo? Llegó un paciente y me dijo, es tan raro porque estaba escuchando tu podcast y ahora te estoy viendo de frente. Y yo, ¡ay, qué famosa! Y eso es lo que yo quiero que cada vez como que pase más, ¿sabes? Como que nuestros podcasts, nuestros episodios, todo lo que estamos formando fuera de venir a terapia, sea algo que las personas consuman y se sientan parte de esto. Claro. Porque eso es lo que siempre hemos querido que sea Pasos Gigantes, como generar esa tribu. Sí, claro, y es como que nos tengan un poco más de cerquita, ¿no? O sea, que nos conozcan, más, sí, claro. Que nos conozcan un poco más. Y que crean más en este proyecto, que cada vez está siendo un poquito más serio, más formal, más grande, y ya tenemos la extensión de Pasos Gigantes, Terapia en Voz Alta, el Club del Libro, y esperamos hacer más cositas pronto. Y ya, bueno. Ya, yo creo que damos por terminada. Nuestro episodio número 9, la verdad se me pasó demasiado rápido, no puedo creer que ya se acabó. Esperamos que lo hayan disfrutado, que sigan consumiendo todo el contenido que publicamos y que nos comenten, ¿no? Que nos comenten si les gustó, por favor, si quieren siempre. otros temas, y siempre estamos muy abiertas a hablar. Esta fue una petición que nos hicieron, este tema de podcast.
Nos ¿Sí? lo dejaron en una caja de preguntas en Ok. diciembre y por eso hoy lo estamos tocando. Esperamos que la persona que lo pidió le haya gustado.